8:36 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos. Y como cada semana, ya está con nosotros el doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración, para responder a todas sus preguntas. Doctor, feliz día, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Feliz jueves. Gracias por estar aquí, doctor, para responder a tantas y tantas preguntas, lo que hemos venido hablando en otras oportunidades sobre cómo todas estas políticas migratorias de Donald Trump están afectando y estarán afectando a la población que está de manera irregular, tanto en este país como que todavía están esperando en la frontera sur. Quisiera que nos hablara acerca de esas medidas, cuáles son las que le generan más preocupación a usted con respecto a las opciones que van a tener de aquí en adelante los migrantes. Bueno, claro, Marjorie, acuérdate que después de la toma de posesión, se firmaron cerca de, creo que fueron 100 órdenes ejecutivas, de las cuales un gran porcentaje fue dedicado a lo que es el tema de seguridad nacional y lo que él llama la invasión, ¿verdad?, de los Estados Unidos por la frontera sur. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando en estos momentos? Estamos viendo un cierre completo de la frontera sur y también de la frontera norte, ¿ok? Las personas ahora que lleguen a esas fronteras solicitando asilo no lo van a poder hacer. Hay ahorita una pausa en cuanto a dejar entrar personas por las fronteras que estén solicitando asilo. Y como lo dijo él en una de las órdenes y en su discurso, él va a reinstaurar el programa de Remain in Mexico o Quédate en México, ¿ok? Entonces, ese es uno de los grandes impactos que estamos viendo en estos momentos, así que las personas que están fuera de Estados Unidos, en las fronteras, no van a entrar, ¿ok? Esa es la realidad. Ahora, doctor, ¿qué pasa con esas personas que ya habían adelantado el proceso para solicitud de asilo a través de la aplicación CBP One o de las que están en proceso para el parol humanitario? ¿Quedan en el limbo o ingresan dentro de los beneficios? No, ya esas personas lamentablemente no van a tener acceso a los Estados Unidos. La aplicación CBP One quedó desactivada, ¿ok? Desde el día lunes a la 1 de la tarde y el parol humanitario también quedó desactivado. Entonces no hay programas de parol humanitario para personas. No sé todavía si el de Ucrania está suspendido, ¿verdad? Pero está suspendido para las 4 naciones latinoamericanas. Y además, algo bastante importante que se implementó ahora, el ejercicio de expulsiones expeditas, ¿ok? Express. Expresa a lo largo de la nación. Antes esto ocurría dentro de las 100 millas de cada borde de los Estados Unidos y del océano, ¿verdad? Ahora estamos hablando que es a nivel nacional. Si usted no tiene estatus migratorio y no puede probarle al oficial de inmigración que lleva más de 2 años dentro de Estados Unidos, ese oficial de inmigración lo puede detener y expulsarlo inmediatamente. Ahora, doctor, eso, estábamos hablando un poco de las personas que quisieran ingresar, pero ya las que están en suelo estadounidense y no tienen una situación regular, ¿quiénes calificarían para esas deportaciones masivas que ha anunciado Trump, que al inicio dijo que iba a tener prioridad con algunos delitos, pero que pareciera que ahora se está ampliando a un número más grande de migrantes? Claro, él eliminó lo que eran las prioridades del gobierno de Biden, ¿verdad? Las prioridades del gobierno de Biden eran personas que tenían récord criminal, que eran un peligro para la seguridad nacional, y eso quedó eliminado. Ahora, cualquier persona que esté en el país de manera irregular, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Una persona que no tenga ni siquiera una planilla de asilo en proceso, una persona que no haya hecho nada, ¿verdad? Para solucionar su estatus migratorio en Estados Unidos. Esas serían las personas que están en peligro y que tienen menos de 2 años en el país, ¿ok? Entonces estamos hablando de que si usted es un trabajador en una fábrica, no ha hecho ningún tipo de proceso migratorio y tiene más de 2 años en Estados Unidos, debe de conseguir cualquier documentación que indique que usted tiene más de 2 años en Estados Unidos, tenerla consigo, porque si llega a haber una redada, usted por lo menos de esta manera no va a ser sometido a una remoción expedita. Probablemente va a ser detenido y luego va a tener que le van a abrir un proceso de remoción
que no va a ser expedito, pero por lo menos en ese proceso de remoción va a poder introducir algún tipo de auxilio migratorio. Doctor, ¿qué nos dice la experiencia sobre cómo funcionan los estados santuarios y qué va a pasar de aquí en adelante? Porque se ha hablado que se ha permitido incluso hacer redadas en iglesias y también en escuelas que antes era prohibido, porque el gobierno argumenta que justamente en estos lugares protegidos hasta ahora es donde se esconden los delincuentes. Bueno, claro, es una aseveración bastante atrevida, ¿verdad? De todas maneras, las ciudades santuarios como operan es que ellos no, las autoridades de estas ciudades tienen como política no cooperar con las autoridades migratorias. Acuérdate que la jurisdicción de inmigración, o todo lo que se refiere a inmigración, es bajo la jurisdicción federal. Y por lo tanto, el gobierno federal es el que tiene que proveer los recursos, ¿ok? Tanto financieros como materiales, para llevar a cabo estas redadas, llevar a cabo lo que es vigilancia migratoria. Y las ciudades santuarios básicamente lo que dicen, mire, nosotros no vamos a disponer de nuestros recursos que son limitados, ¿verdad? Para ayudar al gobierno federal a detener a inmigrantes, ¿ok? El gobierno federal tiene un bolsillo, tiene un presupuesto, pues entonces tiene que adjudicar presupuesto dentro de su agenda para cubrir los gastos de llevar a cabo esta vigilancia migratoria. Doctor, ¿y cómo quedan, por ejemplo, tras este anuncio de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento? ¿Ya esto es una medida que va a ser ejecutada o esto da pie para demandas? ¿Qué han dicho los organismos que defienden los derechos humanos de los migrantes? Pero acuérdate que las órdenes ejecutivas están todas sujetas a revisión judicial, ¿ok? Okay. O sea, nosotros, Estados Unidos, funciona bajo el principio de que no hay reyes, ¿ok? Y órdenes ejecutivas generalmente tienden a ser órdenes en los gobiernos que se ajustan al marco legal. Claro, siempre van a haber órdenes ejecutivas que son puestas a prueba en los tribunales y eso es lo que está ocurriendo con muchas de las órdenes, incluyendo la de la eliminación de la nacionalidad por nacimiento. Todos sabemos que existe la enmienda 14 que habla de que personas que nacen en los Estados Unidos están sometidas a la jurisdicción de los Estados Unidos. Eso es lo que se interpreta como el ser ciudadano, el obtener la ciudadanía americana por nacimiento. Estará por verse qué opinan las cortes en cuanto a esto. Sabemos que tenemos una Corte Suprema conservadora, sin embargo, esta Corte Suprema no siempre le ha dado la razón al presidente republicano, entonces ya se verá en qué quedará eso. Y, por ejemplo, hemos visto testimonios de migrantes que dicen nos están casando, mientras que hay algunas recomendaciones que hablan acerca de los derechos que tiene la población migrante, aun y cuando esté en situación irregular, por supuesto, que no hayan cometido delitos. ¿La persona puede apegarse al derecho del silencio o de buscar un abogado? Claro que sí, la persona no tiene por qué responder preguntas que lo incriminen, ¿verdad? También la persona no tiene por qué abrir la puerta a un oficial de inmigración si esa persona no tiene una orden judicial, ¿ok? Todo eso son principios constitucionales y protecciones que todos tenemos aquí dentro de Estados Unidos. Hasta que usted, un oficial de inmigración, no le muestre una orden de un juez que le permite allanar su vivienda para buscar a un inmigrante, usted no tiene por qué abrirle la puerta. ¿Ok? Doctor, ¿y qué responsabilidad, por ejemplo, tiene un conductor que tenga en su vehículo a una persona que esté en situación irregular? ¿Le afecta de alguna manera? No, porque esta persona, bueno, acuérdate que estamos en un país, en una federación de estados y cada estado regula la conducta de sus ciudadanos, ¿verdad? En el estado de Nueva York, por ejemplo, no sería un crimen llevar en tu vehículo a una persona que no tenga estatus migratorio. Sin embargo, en Florida, tengo entendido que existen regulaciones donde te pudiesen dar una ofensa criminal, te pudiesen acusar, ¿verdad?, de estar contrabandeando inmigrantes ilegales dentro del estado. Entonces ya esto queda a cada ciudadano en el estado en que vive de saber cuáles son las normativas, ¿verdad?
estados republicanos van a ser más estrictos, estados no democráticos van a actuar de otra manera. ¿Cuál sería la recomendación para cualquier persona de nacionalidad X, no solamente venezolano, que esté pensando en Estados Unidos como una opción para inmigrar? Bueno, que lo haga por las vías legales, ¿verdad? Estados Unidos todavía tiene vías legales para venir al país, para permanecer en el país, entonces que explore, analice y trabaje, ¿ok? Con un abogado para ver cuáles son las alternativas viables legales de poder venir a Estados Unidos y si la intención es residir permanentemente, entonces hacerlo por las vías legales. Doctor, ¿qué pasa con todos esos miles de migrantes que están en este momento en México, que estaban intentando llegar a Estados Unidos? Se reactivó este programa Quédate en México. ¿Qué nos dice la experiencia cuando funcionó en el pasado? Y esta política que ha anunciado Claudia Sheinbaum, que dice que va a abrazar a los migrantes. ¿Qué pueden esperar ellos? ¿Qué opciones tienen? Bueno, para los inmigrantes que están en la frontera deberían considerar si México es una opción para ellos migratoria, ¿verdad? Yo de verdad que si en verdad la necesidad de venir a Estados Unidos es imperante, ¿ok? Pues esperar cuáles van a ser las nuevas caminos, ¿verdad? Que la administración de Trump va a ejecutar para que personas puedan ingresar y solicitar asilo o ingresar y pedir un beneficio migratorio, pero el programa de permanecer en México básicamente lo que prevenía era que personas sin estatus migratorio pudiesen ingresar a Estados Unidos, sino una vez que ya tuviesen su asilo aprobado. Entonces, en ese momento era que se les daba la entrada definitiva ya a las personas. De otra manera, la persona permanecía en México y esa persona tenía la responsabilidad de llegar a la frontera el día que tuviese una cita en la corte, y en la frontera la trasladaban a la corte más cercana para que tuviese su audiencia y luego se le regresaba a México. Entonces, para todas esas personas que están en la frontera, deberían empezar ya a analizar qué otras opciones alternativas tienen, ¿verdad? De quedarse en México legalmente o ir a otros países donde les den acogida, porque en estos momentos Estados Unidos no es el destino para ellos. ¿Cree que podría cambiar, por ejemplo, las políticas para aprobar los casos de asilo, las personas que están en trámite o que quieran optar por un caso de asilo con argumentos y evidencias, como usted siempre señala? No deberían cambiar porque la ley es la ley, ¿ok? Él no puede de un día para otro decir ya no hay más asilo, los casos de asilo van a ser todos negados. Obviamente acuérdate que lo que es el análisis y aprobación de un caso de asilo depende del área ejecutiva del gobierno, el área que Trump domina, ¿ok? Pero estos casos luego pueden ser revisados por el área judicial, ¿ok? Por el Poder Judicial, que es un poder independiente al Poder Ejecutivo. Entonces, siempre las personas que ven que sus casos en el área administrativa por el Poder Ejecutivo no están siendo aprobados, pues van a tener que llegar a agotar todos los recursos hasta llegar al Poder Judicial, que es independiente, para que entonces analice si el Poder Ejecutivo en verdad aplicó las leyes como deben aplicarlas o fueron caprichosos en negar sus casos por política del gobierno. Y se presume que esto tampoco debería tener un impacto en la aprobación o no de las visas de turista, ¿correcto, doctor? Correcto. No debería tener un impacto. Acuérdate que los consulados sirven como filtro, ¿verdad? Para determinar qué país, personas de qué nacionalidades pueden entrar o qué tipo de personas pueden entrar al país. Esto va a seguir funcionando, ¿verdad? Como estuvo funcionando antes, pero acuérdate que en la época de Trump, ¿ok? Hablábamos de que había en esa época el enfoque de la administración de Trump era el trabajador americano y el hecho de que venían trabajadores extranjeros a quitarle el trabajo a los americanos. No sé si te acuerdas que eso Sí. fue mucho el enfoque, y por lo tanto todo lo que fueron visas H1B, visas O, estaban paralizadas, o su aprobación el tiempo de aprobación había aumentado, y muchas personas que tenían sus renovaciones para visas H1B estaban varados en sus países porque los consulados no estaban aprobándole las visas. Vemos que el enfoque esta vez de la administración es la frontera
y la invasión, supuesta invasión que él llama, ¿verdad?, de ilegales hacia los Estados Unidos. ¿Hasta dónde tiene alcance, por ejemplo, los efectivos militares en la frontera para poder resguardar la frontera y evitar la entrada de inmigrantes? eh, Tienen de dominio total, o sea, no hay algo que, eh, bueno, por principios de derecho internacional, si tú firmas un acuerdo internacional donde tú debes de admitir personas a Estados Unidos que vienen huyendo de persecución, entonces estas personas, Estados Unidos, por obligaciones internacionales, debería darles entrada y entonces escuchar la queja de estas personas, o sea, escuchar el caso para ver si los protege o no los protege. Pero estamos viendo que en estos momentos, él al invocar el artículo 212F, ¿verdad? Del Acta de Naturalización e Inmigración, de Nacionalidad e Inmigración, está usando los poderes que allí se le conceden para crear una emergencia, ¿verdad? Que es lo que él creó, una emergencia de una invasión de la frontera sur, y entonces suspender temporalmente todas estas regulaciones que deberían de aplicarse mientras se determina si la invasión continúa o no continúa. Trump ha anunciado deportaciones masivas. ¿Cómo sería, según lo que él ha dicho, estas deportaciones? ¿Tienen que ser bajo la aprobación de los gobiernos de los países de origen de estos migrantes? Bueno, mira, sí, esto todo es bastante complejo, ¿verdad? Nosotros sabemos que para poder deportar a una persona tiene que haber un acuerdo con el país donde esa persona va a llegar de recibirlo, ¿ok? Entonces, si no hay un acuerdo, Estados Unidos no puede montar a esa persona y llevarla a otro país, a un tercer país o dejarla inclusive en México. México tendría que estar de acuerdo en recibir a esas personas de otras nacionalidades allí, ¿verdad? Para luego México encargarse de repatriarlas o darles un estatus migratorio. Entonces, estamos viendo que el presidente está actuando unilateralmente sin consultar a México, ¿verdad? De qué hacer con estas personas ilegales cuando las deporten, si es que las va a deportar por la frontera. Ahora, si estamos hablando de una situación normal, en donde hay relaciones normales en Colombia, Estados Unidos, pues si la persona que es detenida es colombiana, pues el gobierno de Estados Unidos, una vez que ya la deportación ha sido, queda finalmente firme, entonces va a ser puesta en un avión directamente para Bogotá. El problema es con las personas, con los países que no tienen relaciones con Estados Unidos, incluyendo Venezuela. Entonces, ¿qué pasaría con los venezolanos que son detenidos y con orden de deportación? Allí es donde está el problema, porque estas personas pueden enfrentarse a un encarcelamiento, ¿cómo se llama? Sin tiempo, pues Ujú. Indefinido. indefinido, Ujú. un encarcelamiento indefinido. Entonces, al menos que exista un tercer país que acepte recibirlos y luego ese tercer país los repatriaría hacia Venezuela. Doctor, ¿es cierto que todas las personas que tienen ya un estatus migratorio regular en este país deberíamos salir a la calle portando esos documentos que puedan definir nuestro estatus? Sí, yo recomiendo que las personas tengan alguna copia, ¿verdad?, de residencia. Pero bueno, acuérdate que la residencia permanente por obligación, usted debe cargarla en su cartera, pues. Entonces, si un oficial de inmigración lo detiene, usted tiene la obligación de mostrar su residencia permanente, porque eso es lo que le da estatus, indica cuál es su estatus migratorio. Si usted está bajo una solicitud de asilo, cargue su tarjeta de empleo, cargue una copia de recibido de su solicitud de asilo. Si usted está en un proceso en corte, tenga la cita de la corte, el papel de la cita de la corte, una copia, una foto, ¿verdad? En su cartera, teléfono, cosa de que si hay una detención, usted tenga un documento que indique que está aquí en Estados Unidos con permiso, con un estatus. Si tiene un parol, pues sáquele copia al parol, ¿verdad? El documento que dice que usted tiene parol, porque se espera, pues, de que hayan redadas a nivel nacional.
Y la copia del documento también tiene validez, ¿verdad, doctor? Porque después de que uno tarda tanto en conseguir ese documento tan valioso, pues extraviarlo teniéndolo uno todos los días es un riesgo. Claro, una copia le permite al oficial verificar en su sistema, ¿verdad? De que ese documento o de que lo que usted está diciendo es auténtico, es verdadero, y entonces evitarse un problema. Doctor, para esas personas que nos están viendo en este momento, que tienen, digamos, temor por este operativo que se está haciendo en la administración Trump para tratar de regularizar el ingreso de inmigrantes de manera irregular, ¿cuál es su recomendación? ¿Qué establece la ley? Si necesita el apoyo de alguna institución, alguna ONG o de un abogado certificado, ¿qué debería hacer? Bueno, para las personas que están dentro de Estados Unidos, ¿verdad? Deberían entonces ya, y esto lo hemos venido hablando hace mucho tiempo, ¿verdad? Deberían estar ya buscando una manera la manera de aplicar para a un auxilio migratorio que por lo menos justifique la estadía de ellos aquí en Estados Unidos, ¿ok? Acuérdate que todo esto se basa en que si usted no tiene estatus legal o no tiene justificación para estar aquí, entonces no tiene que estar aquí. Eso es lo que este gobierno en pocas palabras está diciendo. ¿Ok? Muéstrame qué te permite permanecer en Estados Unidos. Ah, estás con una visa de turista. Ok, ¿cuándo llegaste? ¿Dónde está tu I-94? ¿Estás con una visa de estudiante? Ok, ¿dónde está tu I-20? Muéstrame que estás yendo a la escuela. ¿Ok? Entonces, hay que tener, pues, en estos tiempos hay que tener encima de uno documentación que clarifique, indique cuál es tu estatus. Simplemente que tú le digas al oficial, sí, yo tengo una visa de estudiante, sí, yo tengo un caso de asilo. Ajá, ¿y dónde están los documentos? Muéstrame los documentos. Doctor, ¿se respetaría el derecho a la educación y a la salud independientemente del estatus migratorio? Bueno, ya estamos hablando nuevamente de temas estadales, ¿verdad? El tema de educación es un tema estadal. Cada estado, pues, impone cuáles son sus requerimientos para admitir estudiantes. Sabemos que siempre ha sido un principio de que estatus migratorio no debería influir en la capacidad de una persona joven, de un menor, de ir a la escuela, ¿ok? En cuanto ¿Qué? al tema salud, Ujú. pues nuevamente en los estados, son los estados los que regulan este tema. Habrán estados donde le pedirán estatus, creo que en Florida hay una política, ¿no? De que los hospitales tienen que preguntarle a la persona cuál es su estatus migratorio, pues lamentablemente esto pudiese poner en riesgo a una persona que está en un estatus irregular. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy para aclarar las dudas de nuestros televidentes en este momento cuando se han firmado tantas órdenes por parte de Trump, órdenes que tienen un efecto, muchas de ellas inmediata en la población migrante. Ya veremos cómo evoluciona este proceso. Feliz día y feliz semana para usted. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a las personas que se conectaron el día de hoy y estén atentos de verdad a las noticias. Nosotros vamos a estar, como siempre, manteniéndolos al día. Yo por mi canal de Instagram también voy a estar haciendo live, explicando en más detalle qué es lo que cada una de estas órdenes que nos incumbe, cuáles son los efectos. Y bueno, nos veremos el próximo miércoles para seguir discutiendo estos temas de importancia. Gracias. Era el doctor Guillermo Olivos, abogado de inmigración. Ahí están sus números de contacto. Si usted tiene alguna duda y quiere hacer alguna consulta mucho más personalizada para que usted pueda estar en contacto con esa asesoría. Nosotros nos despedimos y lo hacemos con estas imágenes desde Madrid, que se ha convertido en el epicentro del turismo mundial al acoger la 45ª edición de Fitur. Es la feria más importante del sector. Con la participación de 156 países y más de 9.500 empresas, este evento refleja el optimismo que vive la industria en este año 2025. Los Reyes de España inauguraron oficialmente la feria, que este año cuenta con Brasil como país socio. Se espera que más de 250.000 personas, entre profesionales y público en general,
Visiten Fitur 2025. Este evento no solo es una plataforma para la promoción de destinos turísticos, sino también un espacio para reflexionar sobre el futuro del sector y buscar soluciones a los desafíos que plantea el turismo en este siglo 2021. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Quedan muy atentos a la programación que les brinda VPI TV. Yo, por mi parte, los espero mañana viernes con otro programa de Buenos Días por este que es su canal VPI TV. Que pasen todos un feliz y bendecido día y será hasta la próxima.